¿Qué sucede cuando el poder y la ambición se mezclan con la idolatría? ¿Puede una mujer cambiar el destino de una nación o condenarla por completo? Hoy conocerás la historia de una de las mujeres más temidas y controvertidas de toda la Biblia, Jezabel, la reina que desafió a los profetas, manipuló a los reyes y creyó que podía silenciar la voz de Dios. Una mujer cuyo nombre se convirtió en sinónimo de corrupción, seducción y poder. Pero, ¿quién fue realmente Jezabel? ¿Una villana sin alma o una mujer atrapada en su propia ambición? Acompáñame a descubrir la historia nunca contada de Jezabel, la reina que quiso gobernar incluso sobre el cielo. Mucho antes de ser reina, Jezabel fue una princesa de Sidón, hija de Et-Baal, rey de los sidonios y sumo sacerdote del dios Baal. Desde pequeña fue instruida en los rituales paganos, en el poder político y en el arte de la persuasión. No creía en el Dios de Israel. Su fe estaba puesta en ídolos tallados en piedra, en la luna, en el fuego, y en los dioses del deseo y la fertilidad. Cuando el rey Acab de Israel la tomó por esposa, no fue solo una unión política. Fue una alianza espiritual peligrosa. Porque con Jezabel entraron a Israel los dioses extranjeros. Y donde antes se escuchaban oraciones, comenzaron a levantarse altares de incienso para Baal. Jezabel no era una esposa silenciosa. Era ambiciosa, dominante, estratega. Y veía en su esposo Acab a un hombre débil al que podía moldear. Mientras él gobernaba desde el trono, ella gobernaba desde las sombras. Fue Jezabel quien ordenó la muerte de los profetas del Señor. Fue Jezabel quien levantó templos a Baal y a Asera en Samaria. Y fue Jezabel quien decretó: el nombre de Yahvé será borrado de Israel. Pero, ¿cómo llegó una mujer a tener tanto poder sobre una nación que había visto los milagros de Dios? ¿Dónde estaban los hombres de fe? ¿Dónde estaba la voz de los profetas? Dios no guardó silencio. Levantó a uno, Elías, el profeta del fuego. Mientras el pueblo se inclinaba ante los ídolos, Elías se presentó ante el rey Acab, con una palabra de juicio: vive Jehová, Dios de Israel, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y la sequía cayó sobre toda la tierra. El sol quemaba los campos, los ríos se secaban, y el cielo permanecía cerrado. 3 años después, Elías regresó y lanzó un desafío: reúnan a los profetas de Baal y Asera en el monte Carmelo. Y el Dios que responda con fuego, ese sea Dios. Más de 450 profetas de Baal gritaron, danzaron y se hirieron con cuchillos, desde la mañana hasta la tarde. Pero no hubo voz. Elías, solo, reparó el altar de Dios, oró. Y el fuego cayó del cielo, consumiendo el sacrificio, la leña y hasta el agua del estanque. El pueblo cayó rostro en tierra. Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Pero Jezabel juró venganza. Así me hagan los dioses, si mañana a esta hora
No hago con Elías, como él hizo con mis profetas. Aquí surge la pregunta: ¿por qué Jezabel odiaba tanto la verdad? ¿Era solo por orgullo? ¿O porque temía perder el control? Jezabel sabía que si el pueblo volvía a Dios, perdería su poder. Su reinado estaba sostenido en el miedo, en el engaño y en el control. Elías representaba todo lo contrario: fe, verdad, obediencia. Y así comenzó una guerra espiritual entre una mujer movida por la oscuridad y un profeta guiado por la voz del cielo. Elías huyó al desierto, abatido. Pero Dios lo levantó una vez más, porque aún quedaba juicio sobre la casa de Acab y Jezabel, en el valle fértil de Jezreel, donde el sol bañaba las colinas doradas, y los viñedos perfumaban el aire. Vivía Nabot, un hombre sencillo, justo y temeroso de Dios. Su vida giraba alrededor de su tierra, una herencia de sus padres, un pedazo de promesa sagrada que había pasado de generación en generación. Aquella viña no era solo tierra y uvas. Era memoria, bendición y legado. Pero un día, el poder puso sus ojos sobre ella. El rey Acab, desde el balcón de su palacio en Samaria, contempló las tierras de Nabot. Aquel viñedo, tan verde, tan cercano a su casa de verano. Parecía perfecto para su nuevo proyecto, un huerto real de hierbas aromáticas. Lo deseó. Y el deseo se convirtió en obsesión. Una mañana, con tono amable pero mirada arrogante, Acab se acercó a Nabot. «Dame tu viña, para que me sirva de huerto, pues está cerca de mi casa. Te daré una mejor, o si prefieres, te pagaré su valor en dinero». Nabot bajó la cabeza, respetuoso, pero firme. «Guárdeme Jehová de darte la heredad de mis padres». Una respuesta sencilla, pero cargada de fe. No era rebeldía. Era obediencia al mandato divino. La tierra que Dios dio a cada tribu no debía venderse, sino heredarse. Nabot eligió honrar la ley de Dios antes que agradar al rey. Acab volvió a su palacio. Derrotado. Su semblante cambió. Se acostó en su cama, dio la espalda a la pared y rehusó comer. Un rey poderoso. Abatido por un no. Fue entonces cuando entró Jezabel, su esposa. Una mujer de mirada penetrante, astuta y fría. Su belleza ocultaba una mente peligrosa, capaz de manipular las sombras del poder. «¿Por qué estás tan triste que no comes?», preguntó con fingida ternura. Acab suspiró. «Porque hablé con Nabot el de Jezreel, y le dije que me diera su viña, pero él no quiso». Entonces Jezabel sonrió, con una mezcla de desprecio y determinación. Le dijo: «Y tú eres el rey de Israel. Levántate, come, y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot». Y con esas palabras, selló el destino de un hombre inocente. Jezabel se sentó frente a una mesa, tomó pluma y pergamino, y escribió cartas, en nombre de Acab, las selló con el sello real, y las envió a los ancianos de la ciudad de Jezreel. Su plan era perfecto y macabro. En esas cartas escribió:
proclamad ayuno, y poned a Nabot delante del pueblo. Y poned a 2 hombres perversos que testifiquen contra él, diciendo, tú has blasfemado contra Dios, y contra el rey. Luego sacadlo, y apedreadlo para que muera. Así, bajo el disfraz de justicia y religión, Jezabel urdió un asesinato. Era maestra del engaño. Sabía que para destruir a un justo, bastaba una mentira bien vestida de verdad. La ciudad obedeció. El ayuno fue proclamado. La gente se reunió. Nabot fue llamado, confundido, sin saber lo que tramaban a sus espaldas. 2 falsos testigos se presentaron ante la multitud. Hemos oído a Nabot blasfemar contra Dios y contra el rey. El silencio se apoderó del lugar. El temor reemplazó a la razón. Y sin juicio ni defensa, el pueblo lo arrastró fuera de la ciudad. Las piedras comenzaron a volar, una tras otra. El polvo se levantó, mezclado con el eco de gritos y golpes, hasta que el cuerpo de Nabot quedó inmóvil, sobre la tierra que tanto amaba. Su sangre cayó sobre su viña, como si la tierra misma llorara la injusticia. Jezabel, satisfecha, recibió el informe. Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Sin una pizca de remordimiento, fue al encuentro de su esposo. Levántate, toma posesión de la viña de Nabot, el de Jezreel, porque ya no vive. Ha muerto. Y Acab fue. Entró en la viña con paso triunfante. Su mirada recorrió los campos verdes que ya no pertenecían al justo. El sol caía, y su sombra se alargaba, como la culpa que pronto lo alcanzaría. Pero Dios había visto todo. Desde el cielo, el clamor de la sangre de Nabot subió como un grito que no podía ser silenciado. Y entonces el profeta Elías fue enviado. Elías, con su manto al viento, y rostro endurecido por la justicia divina, se presentó ante el rey en la viña robada. Mataste, y también has tomado posesión. Acab retrocedió, sorprendido. Elías continuó con voz firme como trueno. Así ha dicho Jehová, en el mismo lugar, donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre. El rostro de Acab se tornó pálido. El temor lo recorrió. Sabía que había cruzado una línea, que no podía deshacerse. Elías aún añadió, y a Jezabel, los perros la devorarán junto al muro de Jezreel. Han pasado los años. El esplendor del reino de Israel aún brilla, pero la paz se ha desvanecido. En las murallas de Samaria, el rey Acab mira hacia el norte, hacia la fortaleza de Ramot de Galaad, una ciudad que había pertenecido a Israel, pero que los sirios aún controlaban. Con voz firme, dice a sus generales, ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra? Subamos y tomémosla. Pero antes de marchar a la guerra, Acab busca aliados. Envía mensajeros al reino de Judá, y su cuñado, el rey Josafat, acude a su llamado. Cuando ambos reyes se encuentran, la escena es majestuosa. 2 tronos de marfil, 2 coronas doradas, 2 ejércitos listos para la batalla. Pero hay una diferencia abismal entre ellos.
Josafat teme a Dios. Acab lo desafía. Josafat dice: Te acompañaré a la guerra, oh rey, pero consultemos primero la palabra de Jehová. Acab sonríe con desdén. Por supuesto, llamemos a los profetas. Y entonces, entran 400 hombres, falsos profetas al servicio del rey. Sus voces llenan el palacio. Sube, oh rey. Jehová te dará la victoria. Pero Josafat, inquieto, siente que algo no está bien. ¿No queda aquí algún profeta de Jehová? ¿Para qué por él? Consultemos. Acab suspira con impaciencia. Sí, hay uno. Pero lo aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino mal. Micaías, hijo de Imla. Josafat responde: No hable el rey así. Micaías es traído ante el rey. Su mirada es serena, pero firme. A su alrededor, el ambiente está cargado de tensión. Acab lo observa desde su trono dorado, rodeado de los profetas que ya han declarado victoria. ¿Iremos a Ramot de Galaad para pelear, o desistiremos? Pregunta Acab. Micaías, con ironía, responde: Sube, y vencerás. Jehová la entregará en manos del rey. Acab frunce el ceño. ¿Cuántas veces te conjuraré para que no me hables sino la verdad en nombre de Jehová? Y entonces, el profeta cambia el tono. Su voz retumba en el salón como un trueno. Vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo: Estos no tienen señor. Un silencio sepulcral cae sobre la sala. Acab, furioso, grita: ¿No te lo dije? Nunca me profetiza bien. Pero Micaías continúa: He visto al Señor sentado en su trono. Y un espíritu salió diciendo: Iré, y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo: Tú le inducirás, y lo lograrás. Los profetas falsos comienzan a gritar. Uno de ellos golpea a Micaías en el rostro. Acab, lleno de ira, ordena: Llévenlo a prisión. Denle solo pan y agua hasta que yo vuelva en paz. Micaías lo mira, con la calma de quien ya ha visto el destino. Si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí. El amanecer pinta de rojo los campos de Ramot de Galaad. Miles de soldados se preparan. El estruendo de los carros y el brillo de las lanzas anuncian la guerra. Pero Acab tiene un plan. Josafat, tú ponte tus vestiduras reales, yo me disfrazaré. ¿Por qué un rey se disfraza en batalla? Es miedo. O desafío a la profecía. La lucha comienza. Las espadas chocan, el polvo cubre el cielo. Los sirios buscan al rey de Israel, pero confunden a Josafat, quien grita clamando a Dios. Cuando los soldados lo reconocen, se retiran. Y entonces, sucede lo imposible. Entre la confusión del combate, un soldado sirio, anónimo, sin saber a quién apunta, dispara una flecha al azar. El viento la guía. Cruza el aire, entre lanzas y escudos, y se clava justo entre las junturas de la armadura del rey Acab. Una herida que ningún médico puede curar. Acab cae en su carro. Su sangre comienza a fluir lentamente.
El profeta Micaías había dicho la verdad. Mientras el sol cae, Acab ordena a su auriga: «Sosténme erguido, para que no vean que estoy herido». Durante horas, el rey lucha contra la muerte. El sonido del combate se mezcla con el goteo constante de su sangre cayendo al suelo del carro. Finalmente, al ponerse el sol, su voz se apaga. El carro ensangrentado es llevado de vuelta a Samaria. Allí, los siervos lo lavan junto al estanque. Y los perros lamen la sangre de Acab, tal como había dicho el profeta Elías años atrás. El eco de las palabras divinas se cumple con precisión escalofriante. En el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre. Así terminó el reinado de un hombre que lo tuvo todo, pero perdió lo más importante: la obediencia a Dios. ¿Qué llevó a Acab a desafiar a Dios? ¿Fue la influencia de Jezabel? ¿Su orgullo? ¿O la ilusión de que podía cambiar su destino? Lo cierto es que ningún trono, ninguna riqueza, ningún ejército puede detener una palabra que Dios ha pronunciado. Acab cayó. No por una espada, no por una rebelión, sino por una flecha anónima guiada por la justicia divina. Y así nos enseña que no hay armadura que proteja el corazón rebelde, ni disfraz que oculte al hombre del juicio de Dios. Las noticias llegaron al palacio. Jezabel, la reina que había seducido a reyes y desafiado a profetas, se alistó. Se pintó los ojos, adornó su cabeza, y se asomó por la ventana, altiva como siempre. Desde lo alto, al ver a Jehú, gritó con desprecio: «Te fue bien, Zimri, asesino de su señor». Jehú levantó su mirada. Su voz resonó como una sentencia: «¿Quién está conmigo?» «¿Quién?». Dos eunucos, temerosos, se asomaron tras ella. Jehú ordenó: «Echadla abajo». El cuerpo de Jezabel cayó desde la ventana. La sangre salpicó la pared, y los caballos la pisotearon. Jehú entró al palacio, comió y bebió, y luego, con tono indiferente, dijo: «Id ahora, y sepultad a esa mujer, pues era hija de rey». Pero cuando fueron a buscarla, solo hallaron su calavera, sus pies, y las palmas de sus manos. Los perros habían devorado el resto. Y Jehú murmuró, mirando al horizonte de Jezreel: «Así se cumplió la palabra de Jehová, dicha por su siervo Elías». Así terminó la reina que desafió a Dios. Su nombre se volvió símbolo de idolatría, manipulación y arrogancia. Pero su historia es mucho más que la de una mujer malvada. Jezabel representa lo que ocurre cuando el corazón humano cree que puede ocupar el lugar de Dios. Cuando el poder se vuelve ídolo. Cuando la voz del espíritu se silencia. Cuando el orgullo consume la conciencia. ¿Era Jezabel solo una villana? ¿O fue también una advertencia para todos los que creen que pueden desafiar al cielo y salir ilesos? Jezabel cayó. Pero su espíritu sigue siendo una advertencia. Cada vez que el orgullo intenta dominar la fe, cada vez que el poder quiere silenciar la verdad, cada vez que se reemplaza la obediencia por la ambición, ahí, el eco de Jezabel resuena.
¿Y tú, a quién escuchas? ¿A la voz de Dios? ¿O a la voz de tus propios deseos? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, para enseñar y seducir a mis siervos. Jezabel creyó que podía desafiar a Dios y vivir para contarlo. Pero nadie puede reinar donde solo Dios es rey. Si te gustó este relato de Jezabel, no olvides suscribirte a mi canal para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Cada semana traigo historias llenas de misterio, drama y personajes inolvidables. Y tu apoyo significa mucho para seguir creando contenido. Además, si disfrutaste este episodio, dale like y compártelo con tus amigos. Así más personas podrán descubrir estas fascinantes historias. Gracias por ver y ser parte de esta comunidad.